Muy buenas tardes, bienvenidos a Polos Opuestos, ¿cómo están? Hoy día es miércoles 6 de abril, le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. Hoy nos acompaña Isabel Pla. ¿Cómo está Isabel? ¿Cómo está Francisco? Bien, ¿cómo Muy está bien, Bárbara? ¿Cómo está Pancho? muy Y bien, quienes nos están todo bien. escuchando. Calor en Santiago, ciudadanos de regiones. Hace calorcito, sí, está calor, caluroso e intenso. Bueno, vamos directo al grano, están pasando tantas cosas. Ayer el presidente Gabriel Boric se refirió a la convención, al trabajo. Él le pone de alguna manera paño frío a estas críticas de la convención que dicen, no, si estos son solo gente del rechazo, estas son campañas de terror. Eh, ¿Qué le parece, o qué te parece, Isabel, lo que dice el presidente? Porque ha generado eco en la convención. Mira, yo voy a hacer un punto sobre la forma, sobre la señal en materia de forma que da el presidente ayer y después sobre el fondo. ¿Qué me pasaba a mí? No, creo que nos pasaba a muchos, que habíamos sentido cierta ausencia del presidente Boric en el día a día de Chile. Yo entiendo la preocupación y la estrategia de cuidar la figura presidencial, de no exponerla excesivamente, de permitirle, ¿cierto?, a su gabinete que se luzca, que se despliegue, pero me parece que en este caso, y sobre todo considerando, eso funciona cuando hay un gabinete que está muy afiatado y que tiene alta experiencia de gobierno, pero este es un gabinete que está en proceso, me imagino, de afiatarse, y seamos sinceros, no tienen experiencia de gobierno. Entonces, lo que se generaba y lo que yo creo que estaba muy presente en los medios y sobre todo en redes sociales, como la sensación de ausencia del presidente. Entonces, uno, en materia de forma, me parece que él da una señal importante ayer al meterse en un debate, que es un debate respecto a un tema trascendental para Chile y dramáticamente trascendental para su gobierno, porque yo creo al gobierno no le da lo mismo, primero, desde luego, si se aprueba o se rechaza la Constitución, pero tampoco debiera darle lo mismo por cuánto se llegara a aprobar en el caso que ganara el apruebo. Eso en materia de forma. Y en materia de fondo, sí, más que poner paño frío, yo creo que balancea, o sea, primero hace un reconocimiento tácito de que la preocupación es legítima, ¿ya? Que no es producto de la conspiración, de los seres malignos, de los medios, de los empresarios, de los privilegiados, de los que no quieren ceder poder, etcétera, 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 o del exceso de libertad de expresión, que también hay algo de eso en el aire, sino que hay una preocupación que es legítimo, y él dice una frase muy importante que dice, hay decisiones que generan dudas, o algo así, o sea, legítima la preocupación, dos, hay temas que al parecer a él tampoco le han gustado, y tres, dice algo muy importante y es, por lo menos manifiesta la intención como presidente de la República y me imagino que de su gobierno, de que la próxima sea una constitución ampliamente aceptada por la ciudadanía. Y se ganó un doble poroto, creo yo, porque después, horas después de su declaración, yo vi a mucha gente de su mundo, y especialmente de lo que se llama hoy día socialismo democrático, referirse a esas palabras y plantearlo como un referente de sensatez, de camino, o sea, logra lo que es muy difícil que logre siempre un presidente de la República en circunstancias de muchas crisis como en Chile, que es ser una voz referencial para la buena política. Eso. Mm. Francisco, ¿tienes alguna reflexión que agregar? Yo creo que fue muy oportuno. Creo que tiene varios frentes con su coalición. Uno es este, lo he repetido hasta el cansancio. Yo creo que lo que le falta al presidente es tomar el toro por las astas y ordenar en la convención a los partidos que son parte del gobierno. Me sigue resultando a mí inconcebible que los mismos partidos que están en el gobierno estén divididos en temas sustanciales en la convención. Y la única forma de moderar la convención es crear un centro de gravedad que va desde el Partido Comunista por la izquierda hasta independientes no neutrales por la derecha. Y ahí tú tienes una cantidad que permite evitar las locuras. Y eso significa en muchos temas romper con la ultraizquierda y los escaños reservados. Y en otros temas aliarse con la derecha. Pero lo que es inconcebible es que en la convención comunistas y frente amplistas y colectivos socialistas están divididos. Además están divididos entre ellos, salvo los comunistas.
Entonces, eso por una parte. Y segundo, que yo creo que con las declaraciones de ayer con respecto a una política pública inmediata, que es el quinto retiro, yo creo que el presidente, que bueno que fue al inicio del gobierno, menos de un mes, colocó los puntos sobre las IES. Y hoy día se aprobó por 78 votos, incluyendo, eh, incluyendo parlamentarios de gobierno, lo que el gobierno no quiere, que es el quinto retiro. Entonces yo creo que estamos a puertas de una situación que podría ser muy importante. ¿Qué hace el presidente de la República? Si a un mes de haberse instalado en el gobierno, en la principal política pública donde él tiene opinión, con su fundamento, los partidos en el Parlamento van por otro lado. En mi opinión, esa sería una crisis política. Y eso está ahí. El Partido Comunista, además, fue clarito el presidente. Los partidos de gobierno tienen que estar alineados con el presidente de la República. Si no, dejan de ser partidos de gobierno. Pero aquí en Chile pasan muchas cosas. Hay gente que es de gobierno para el cargo público, pero que no es de gobierno para las decisiones de lealtad con el gobierno. Eso viene de hace mucho tiempo. Pero yo creo que a este nivel, por el tema de la repercusión del quinto retiro, lo que significa desde el punto de vista del programa de gobierno, porque las reformas comprometidas en el programa requieren una economía estable. Una economía estable es incompatible con una inflación del 10, 12 o 15%. Y esa inflación está a puertas si se aprueba el quinto retiro. Son 16.000 millones de dólares más a la demanda. Así que yo creo que son las dos cosas. Preocupación por la convención, en buena hora, y sobre todo pedirle alineamiento a los partidos de gobierno en su expresión parlamentaria. Pero como que no llueve, hoy día leía declaraciones de la bancada comunista, que es por definición la más disciplinada, y decía, no lo vamos a evaluar en su mérito. Bueno, yo creo que el presidente evaluaría en su mérito los ministros comunistas también. ¿Puedo agregar, puedo seguir en la línea que está Por abriendo? supuesto que sí, esa es la gracia de la conversación. Yo, mira, a ver, les cuento lo que veo yo. Francisco, tú estás planteando una cosa que es el gran dolor de cabeza de los oficialismos. Yo te diría desde como mediados del primer gobierno de la presidenta Bachelet, donde hubo por ahí algún chucareo. Sí. Bueno, Adolfo Saldívar, que se fue de la bueno, coalición con 5 diputados. Transantiago, ahí hubo una cosa muy chúcara, pero el gobierno, estábamos en otra era, en otra época, y el gobierno, tu gobierno logró centrar el cuento. Ahí estaba Velasco, estabas tú, Tania, los dos polos, digamos, que representan, pero también la presidenta Bachelet, creo que ella tenía como un talento político que lograba ordenar el cuento. ¿Para qué te digo los dos gobiernos nuestros, verdad? Nosotros partimos divididos, digamos siempre. Pero eso es una característica de la derecha, de los ADN de derecha, que están compuestos por personas muy talentosas y con mucha vocación de servicio público y vocación política, pero también con muchas ganas de plantearse como de igual a igual respecto al presidente de la República, sea quien sea, y como de sobresalir. ¿No? Le falta a la derecha ese sentido de colectivo, de equipo. Quizás la UDI lo tiene un poquitito más, ¿ya? ¿Qué es lo que, ya, eso por primero, o sea, es un dolor, el dolor de cabeza número uno hoy día, casi en todos los gobiernos democráticos, lo vemos también mucho en España, en Estados Unidos, en Argentina. Fíjate tú que Máximo Kirchner acaba de votar en contra del acuerdo, ni más ni menos que con el fondo, que es el que va a salvar a Argentina. Pero bueno, ¿qué es lo que yo veo? Primero yo veo una resaca fuerte, que espero que sea resaca y no sea la instalación de algo permanente del parlamentarismo de facto, ¿ya? Yo creo que senador Quintana, que no lo he estado viendo últimamente, está bien callado, ha sido muy asertivo en plantar dos banderas. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet en el 2014 plantó la bandera de la retroexcavadora y digamos que
si no nos agarramos bien de la silla, nos van a retroexcavar a nosotros, de alguna manera, ¿ya? Y en segundo lugar, clavó una bandera después del estallido social cuando advirtió que iba a haber un parlamentarismo de facto. Y lo que está ocurriendo hoy día es un parlamentarismo de facto, porque el retiro de fondos no es facultad, por mucho que le hagan reforma constitucional, todos esos enredos, ¿verdad? Como esos tecnicismos tramposos que se arman, no es una facultad del Parlamento, parlamentarismo de facto. Mandarse mucho solo, desafiar al gobierno aunque seas oficialista. Y hay un segundo tema de fondo, y esto ya lo conversamos hace pocos días, pero a mí me gustaría plantearlo de nuevo, porque hay antecedentes nuevos. Y esto es lo que alimenta probablemente el voto positivo de una parte de Chile Vamos. Sigue habiendo un temor en el ambiente, una idea de que hay una probabilidad de que los fondos, los ahorros previsionales dejen de ser de los cotizantes. No estoy hablando de los fondos del stock que va a haber cuando se promulgue esa ley, sino que también hay preocupación de que en el futuro, las cotizaciones futuras no vayan a ser de los cotizantes. Y el gobierno ha sido muy ambiguo. El ministro Marcel dice una cosa, el presidente Boric el domingo en el diario Clarín dice otra cosa, dice los chilenos van a ser dueños del derecho a tener una pensión, que no es lo mismo que ser dueños del fondo de tus ahorros. Y hay mucha confusión. Entonces, vi ayer el PowerPoint que me llegó, el PowerPoint filtrado de la posición que hizo el ministro de Hacienda con las bancadas oficialistas en el Congreso, y me voy a ver la lámina, página 17, las láminas donde describe los ejes de la futura propuesta previsional, y tampoco aclara qué porcentaje de las cotizaciones se van a ir al fondo solidario y desde luego van a ser de propiedad del Estado o colectivo, y qué porcentaje va. O sea, lo que te quiero decir, Francisco y Bárbara, es que hay esa duda en el ambiente, y eso alimenta el voto positivo, el voto de apruebo a este quinto retiro. Ya no está en la misma, ya este es un gobierno que no está peleando con las mismas circunstancias que peleaba el gobierno anterior, que había pandemia, falta de trabajo, cuarentenas, etcétera. Está peleando con un fantasma de otra naturaleza. Pero mira, lo que ocurrió hoy día, que es la fusión de los proyectos aprobados ayer en la comisión y hoy día aprobados por la sala, no sé cómo se va a redactar eso, pero hay como 3 planteamientos para el quinto retiro. El planteamiento de un diputado de Renovación Nacional, que es 1 millón por persona, como máximo. Durán. El planteamiento tradicional, que es de la Pamela Giles, que es un quinto retiro parecido al primero, segundo y tercero, es decir, 10%, mínimo 1 millón, máximo 4,5 millones. Y hay el tercero, que incluso tiene patrocinio de un diputado de derecha, que creo que es Alessandri, que es la locura misma. Porque quiero decirle, ciudadanos auditores, lo siguiente. Si se aprobara ese retiro, significa que potencialmente la gente puede retirar el 100% de sus fondos. ¿Cuánto es lo que queda después de 1, 2 y 3 retiros? Como 170.000 millones de dólares. Solo imagínese que se inyectan a la economía la mitad de eso. Unos 70, 80.000 millones de dólares. Bueno, eso garantiza una inflación del 80%. No, y la gente no entiende que una inflación del 80% cuesta mucho retrocederla. Entonces, la alternativa del retiro o del potencial retiro del 100% es una locura, desestima al país económicamente. Ya, pero ahora, tiene el gobierno que mover su máquina partidista, su máquina, o sea, perdonen, pero o que escuchen a los que tienen experiencia, pues y ahí está también una parte de la exconcertación que tiene mucha experiencia política, y hay que decirlo, más experiencia que Jackson, más experiencia que la ministra Vallejo, infinitamente más experiencia que la ministra del Interior,
y que podría ser una collera muy bien, ¿verdad?, en el manejo ahí de los votos la Cámara y en el Senado con el ministro Marcel. Es que también yo noto algún nivel como de arrogancia, Francisco, en tu gobierno, como de, mira, nosotros sabemos lo que hay que hacer, somos nuevos y déjennos a nosotros, pero resulta que aquí no están inventando ninguna rueda. Si tú sabes, Claudio Alvarado sabe, y todos más o menos sabemos cómo se van a buscar los votos, ¿no? Claro, pero ahí tenemos un tema, yo te diría, leyendo, y me tocó estar en un programa de televisión justo en el momento en que se aprobaba esto. Y juntando lo que se aprobó, las declaraciones de hoy día y las declaraciones del presidente ayer, si esto sigue, y esto sigue la próxima semana en la Comisión de Constitución, ahí vamos a ver la primera prueba. Esos 13 diputados deben haber 7 de gobierno, o 6 de gobierno y uno del Partido de la Gente. Ahí va. Pero los ciudadanos auditores tienen que entender el argumento. El argumento del gobierno es el siguiente, el de fondo. Para hacer las reformas comprometidas, la economía tiene que estabilizarse. Tiene que aumentar ingresos. Ahí la reforma tributaria. Cuando tienes nuevos gastos, tienes que respaldarlos con nuevos ingresos, porque si no es el despelote. Si la inflación se escapa en Chile, es imposible hacer las reformas comprometidas. Imposible. Entonces, cuando el presidente dice, esto es pan para hoy día y hambre para mañana, tiene toda la razón. Además, que si se sigue desfondando el fondo de las personas, no hay reforma previsional posible. Porque el proyecto que más avanzó en el Parlamento era 10% de cotización individual, 6% adicional del empleador, del patrón, y el Estado se hace cargo del piso. El Estado ya se hizo cargo del piso con la PGU, con la garantizada universal. Entonces, cuando nadie te dice que los fondos de los trabajadores tienen que ser tocados porque no está contemplado en el diseño, porque además, el programa de gobierno de este gobierno contempla que en el caso que se apruebe la reforma previsional, la gente que hoy día tiene plata en la AFP va a tener que elegir entre mantenerse en la AFP o irse a la nueva ente público. Es voluntario. Pero además, la discusión sobre irse a la cuenta individual o una cuenta colectiva no es sobre el 10% del trabajador, es sobre el 6% nuevo del empleador. ¿Se acuerdan del debate? Nosotros decíamos el 6% adicional, todo a un fondo solidario. La derecha decía el 6% a la cuenta individual. La mayoría de los cotizantes decían a la cuenta individual. Se llegó a una negociación, por eso que se aprobó la reforma en la Cámara. ¿Cuál fue la negociación? Ya, no pedimos más. 3 del aporte del empleador, de los 6 a la cuenta individual, los otros 3 del aporte del empleador a la cuenta solidaria. Ahí quedó la reforma previsional. Y finalmente una cosa bien, ciudadano auditor, bien de fondo. En la medida que no se altere el sistema previsional y la gente diga esta plata es mía, tiene toda la razón, pero con la plata de él, solo con la plata de él, la pensión promedio en Chile es de 277 lucas. ¿Qué tal? Entonces, bueno, algo que hacer porque la gente no puede vivir en promedio, con 277 lucas la pensión. Pero si yo dijera, ¿saben qué más? Ya, no hablamos más de pensiones. Cada trabajador con su plata, siga cotizando. Bueno, le adelanto que esa jubilación va a ser de 277 lucas. Pero a ver, es que Pancho, ya, Es que eso no es opción. Nadie ha planteado dejar todo tal cual, sin hacer ni un cambio, sin agregar, sin agrandar, sin cotizar por un porcentaje mayor. O sea, nadie no hace nada. No, para no ser enredado, porque este es un tema bonito, pero a veces un poco complejo y ya. Todos sabemos que tiene que haber un pilar solidario y que ese pilar solidario tiene que ser muy sólido. Acaba de aprobarse una pensión garantizada universal. Eso mejoró el pilar solidario que empezó en el 2008. ¿Estamos de acuerdo en eso? De acuerdo. Y justamente ese pilar solidario es
para, por ejemplo, el caso que tú estás mencionando, personas que tienen ingresos chiquititos y que tienen muchas lagunas. O sea, pero en Chile se va a asegurar, ¿cierto?, que ninguna persona se va a jubilar con menos de, hoy día es 450 creo, o algo así. 460 si tú sumas a la, Ya, a la autofinanciada los 185 ya. de la PGU. Y O sea, supongamos ya que es un escenario muy distinto. oye, y Obvio. supongamos que el ministro diga, nosotros vamos a plantear una hoja de ruta en el que progresivamente, en la medida que el PIB vaya aumentando, nadie se va con menos de, y podemos llegar hasta hoy, como países desarrollados, hasta con $1.000, ¿me entiendes? Ya, está claro eso. Entonces, hay un pilar solidario que es del Estado, que está construido ¿cierto?, con tributos, con impuestos, Sí, y con una parte del aporte, y también probablemente con una parte del aporte solidario, y va a haber ahorros previsionales. Obviamente que tú, si has tenido un mejor ingreso, has sido más constante, más permanente, te ha ido mejor en la vida, probablemente no vaya a tocar ese pilar solidario, porque va a estar con ingresos por sobre, estamos claros. Entonces, para que le expliquemos a la gente que aquí no hay egoísmo, lo que hay es una cierta racionalidad y sensatez, y también tiene que haber un incentivo, Francisco, un incentivo a cotizar, diablo, sí. Y a ver, ¿cuál es el problema que hay? Mira, Argentina, Perú tiene 70% de trabajo informal. Es impresionante, porque no hay los incentivos a cotizar, hay desconfianza. Argentina, que está ya con 50% de personas viviendo bajo la línea de la pobreza, que es dramático, el gran problema que se generó a partir del 2009 o el 2010, cuando hay este manotazo, este cambio en las reglas del juego para los ahorros previsionales, es justamente lo que ellos llaman trabajar en negro. Entonces, son varias cosas. ¿Qué es lo que yo digo? Primero, dejemos todos los dogmas afuera, porque yo también reconozco que en mi mundo ha habido dogmas que tensaron tanto la cuerda que en parte, no todo, en parte, ¿verdad?, tienen una responsabilidad en el estallido y en la crisis. Pero desde la izquierda radical, son especialistas en los dogmas. No les gusta la evidencia, no les gusta la experiencia. Entonces, dejemos dogmas afuera y tratemos de hacer las cosas como alguna vez se hicieron en Chile. A mí me gusta Mario Marcel porque tiene ese estilo, me gusta el equipo que tiene una subsecretaria, Claudia Sangüesa, que viene de un mundo más progresista de la izquierda, una izquierda, más pura y dura, pero tiene también, ¿verdad?, a una directora de presupuesto como Macarena, la directora de presupuesto es la Macarena Lobos, ¿verdad? No, es la subsecretaria. La subsecretaria, y la Claudia Sangüesa. Pero bueno. La Macarena Lobo es la subsecretaria de Jackson. De Jackson, tienes razón. La pero bueno, pero tiene una participación muy importante en este tema. Entonces, está rodeado, él es bueno, es claro, es sensato, y está rodeado de personas que le pueden ayudar al equilibrio. Entonces, yo creo que ¿cómo no vamos a poder generar una voluntad, dejarnos de posverdades, dejarnos de acusarnos de egoístas, de capitalistas, o del otro lado, de flojo, que te quería quedar con mi plata, y todas esas cosas que se dicen y nos hacen mal porque no encontramos la solución? Y vamos para adelante, hagamos las cosas un poco mejor. O sea, no, yo hice el punto sobre el tema de... Hice el punto sobre que es imprescindible tener un nuevo sistema de seguridad social, porque con el actual... a ver, pero para explicar cosas, la cotización del día... Si algo muy breve, alcanza. ¿Cómo? Tenemos que irnos a la pausa. Ya, pero la cotización del día... Tenemos que financiar el programa, Pancho Vidal. La cotización del día es la más baja del mundo. Sí, eso es sostenible. Insostenible. Mira, en Chile, antes del sistema de FP, la cotización promedio en las 40 cajas, promedio era como del 20. La caja bancaria de pensiones, mi padre era empleado bancario. Ese es un tema que se ha planteado mucho, subir cotizaciones, pero lo que necesitamos saber es cuánto de esa platita que se está cotizando se va a ir al fondo, y si respecto a lo que no se va al fondo, voy a ser la dueña, lo voy a poder heredar. Y también creo que un tema importante es que la plata del trabajador tiene que ser de él. Oye, el Estado tiene que preocuparse del piso. El fondo. Del piso. Oye, estamos los tres de acuerdo. Oye, porque entonces, ¿por qué tanta... no están de acuerdo? ¿Por qué tanto escándalo? Mira, está puesto, Francisco, si el gobierno dijera, cada uno va a poder elegir si se queda en AFP o se va al sistema público, y le vamos a asegurar este piso, nos dejamos de pelear.
Así es, Y toda la gente que no quiere la FP, que no quiere que nadie lucre con su plata, todos se van a ir al sistema público. así Y es, los que pues. quieran se van a quedar ahí, está perfecto. Pero estas cosas que mezclan, que toman, que van a agarrar la plata, que la van a repartir, que no, que las Lo próximas que pasa es que cotizaciones. toda la lógica del reparto del Fondo Solidario, de alguna manera refuerza mi argumento que acabo de dar hace 3 minutos. Si tú no refuerzas la parte solidaria, impuestos generales del Estado, el piso queda muy bajo. Pero es que eso es con impuestos de todos, no con el de cada uno de los trabajadores. Nos vamos a la pausa Ya. y volvemos con más, por Estamos supuesto. bien de acuerdo. Ya listo, resolvimos el problema. Es que al final es una tontera, como que estamos tan entrabados en una discusión tonta. No, no una discusión tonta, porque, No, pero no, porque yo creo que Francisco está interpretando el sentir, me atrevería a decir incluso el presidente Boric. Desde luego de Marcel y de mucha gente, la Macarena Lobo. ya estamos de vuelta. Estamos muy Ya. entretenidos conversando Oye, a junto a Isabel propósito de Pla. vueltas e idas, Bárbara. Espérate, que contemos los auditores que estamos con Isabel Pla para los que se vienen conectando. Bueno, y Francisco ya lo escuchaban. Oye, no, una cosa, es que me llegó un mail de un auditor. Ah, sí. Sí, ¿Y qué te dice? que se llama Marcelo Astoreca, debe ser hijo de un... Astoreca había, en Peñalolén teníamos un... No, ya había fue compañero de colegio mío, ¿eh? Oye, Marcelo Astoreca, padre, que lamentablemente parece que murió muy joven. en la Fundación Marcelo Astoreca, los colegios. Bueno, el Marcelo Astoreca, padre, éramos compañeros, creo que en el Liceo Alemán, y era uno de los alumnos más brillantes. Lamentablemente después se fue para la UDI, pero ese ya es un problema de cada uno. Oye, lamentablemente giró para el otro lado, señor. Oye, Marcelo Astoreca, este que escribió, está reclamando porque dice que el programa está muy corto. El colmo, vamos a hacer una protesta popular. Vamos a juntar Pero tú firmas. lo leíste, Bárbara, ¿no? No, no lo leí, pero me escribe es que me escribe mucha gente, que el programa es muy corto, que es más corto que los otros programas, Sí, Injusticia. claro. ¿Qué está Él sacó la cuenta y dice que no estaba. El programa de conversación está durando 85 minutos. Sí, a veces, oye, a veces me retan los auditores porque creen que yo lo corto, pero no, yo hago caso nomás. Yo soy... Ahí me dicen, nos vamos, y Francisco le consta, cuando no nos vamos, nos suben la música, y Exactamente. Claro, o sea, ahí salimos a bailar ya casi. Nos hacemos los lesos, tratamos de seguir y todo, pero ya es insostenible. Bueno, pero ordenemos en mi opinión, ¿eh? Yo creo ya, que pero estamos más o menos andamos de acuerdo. Sí, yo si de mí dependiera, yo te lo haría de esa manera. Segundo, yo creo que el tema de fondos ciudadanos, para que usted esté atento, es al conflicto potencial entre el presidente de la República y su coalición. Ese es el gran punto. En un tema central, que es el tema del quinto retiro. Ahí hay que estar atento. Porque si al final, el próximo lunes, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con los votos de los partidos de la coalición, avanzan en el quinto retiro, en cualquiera de sus modalidades, ahí entramos en crisis, en mi opinión. En crisis de gobierno, ¿eh? Porque el presidente ha sido clarito. Si se aprueba el quinto retiro, la inflación se puede aumentar. Si aumenta la inflación, la economía está inestable. Y si la economía está inestable, no hay posibilidad de hacer las reformas que hay que hacer. Estamos hablando de que el lunes se cumple un mes de gobierno. Oigan, mes. Dado que nos queda poco programa, porque tal como dice, tiene toda la razón los auditores. Plantear un tema, ¿no? Ya, Isabel, aprovechemos de ir más rápido. No sé, capaz que era el mismo, porque los temas son como los del día. Yo quería plantear, a propósito de algo que pasó ayer, que ha generado mucho comentario y debate, que fue el reconocimiento del ministro de Educación, el ministro Avilés. Era exacto lo que iba a decir, así que estamos alineados. Que dice, cometimos un error cuando mantuvimos cerrado tanto tiempo los colegios. A propósito de eso, que es un tema puntual, y también a propósito de otros reconocimientos que han habido desde el 11 de marzo hasta ahora, por ejemplo, me acuerdo del subsecretario Cuadrado, que fue muy crítico del pase de movilidad. Que reconoce que es una buena idea el pase de movilidad, a propósito, por ejemplo, del premio Franz Edelman, que recibió Chile ante Northern Houston, y competía con muchas empresas y organizaciones importantes como el país que mejor
la entidad que mejor manejó la pandemia por un modelo de control sanitario. A propósito de varias cosas, ¿por qué me parece importante traer a colación eso? Primero, te quiero decir que creo que tenemos que apoyar todos al ministro de Educación, porque está siendo objeto de muchísima crítica, y él lo que hizo fue un acto de mucha valentía y honestidad ayer cuando reconoció eso. Pero yo creo que es muy importante que vayamos tomando estas lecciones, no solo para decirle al del frente, oye, tú te diste vuelta la chaqueta, sino así como pedimos buen gobierno, hablamos de buen gobierno, de qué significa ser buen gobierno, también tenemos que empezar a hablar de qué significa buena oposición o oposición responsable. Yo creo que la oposición que acaba de pasar al oficialismo, que dejó de ser oposición el 10 de marzo, fue, me atrevo a decirte, la oposición más despiadada que hemos tenido. Al menos voy a ser conservadora, desde el 90 hasta ahora, despiadada, bloqueadora, y que solo miró su interés, ya sea el interés electoral, porque en la medida que tú le vas generando problemas a un gobierno, se aumentan las posibilidades de la alternancia del poder y que tú estés en primera línea para esa alternancia, o ya sea también, estuvo mucho más preocupado de generar un clima de odiosidad, de crisis, todo lo criticó, todo fue difícil, incluso las cosas que desde organismos internacionales decían que se estaban haciendo bien, también las criticaban, y no pensó o pensó poco en algo que es poco sexy pensar en política. Es cierto que necesita mucha disciplina y sentido de comunidad, que es qué decisión es mejor para el país. Creo que los retiros, por ejemplo, yo el primer retiro me parece que tenía alguna justificación, o por lo menos era más difícil negarse porque había una situación muy difícil, efectivamente la gente le estaban recibiendo poco y había un problema también de acceso a eso. Acuérdense que el sistema era muy limitado y había un problema de acceso. Pero los siguientes retiros fueron un acto de irresponsabilidad. Entonces, creo que es interesante que empecemos a conversar también de lo que significa. Yo espero que la oposición actual, de la cual yo formo parte, pero no estoy en el Congreso, pero sea una oposición también responsable, lo que no significa ser una oposición obsecuente, que confunde el amiguismo con el colaborativo, digamos, pero nosotros tenemos que ser una oposición responsable, y eso significa criticar y rechazar todo lo que no nos guste, lo que nos parezca malo para el país, pero chuta, ponerle energía y Wendy para todo aquello que nos parezca que es muy necesario. Así es. Bueno, pero ¿puedo tocar otro tema, Bárbara? Sí, bueno, espera, una última cosa, que hoy día conversé con el ex ministro de Educación en la mañana, Raúl Raúl. Figueroa. Sí, del final dice, bueno, el tiempo nos da la razón, más allá del escupo en la cara o no, de sacar en cara el error. Lo importante aquí es que la leche está derramada y qué van a hacer ahora. Entonces él dice, bueno, de partida valoró la valentía del ministro actual, y él dice, hay que apoyarlo porque estas declaraciones, más allá de si se reconoce error o no, bueno, hay que empujar que de verdad todos vuelvan a clase. Y él dice, sería un error tremendo si es que dijeran, bueno, no va a haber CIMSE, por ejemplo. Hay que medir, hay que ver qué tan dañino ha sido este periodo, cómo van a nivelar después. Otros proponen que se acorte la jornada, sería pésimo, porque una cosa es flexibilizar los contenidos, tratar de meter otros contenidos más amenos, quizá para poder recomponer las relaciones y así arreglar todo lo que se desajustó en los años anteriores, pero no ir menos horas, en el fondo, ir a cosas mejores en esa hora. El desafío está bien grande y los impactos los vamos a seguir teniendo y viendo a mediano y largo plazo. Ese es un tema que tenemos que navegar todo en el mismo sentido, dejarnos también de dogmatismo. El colegio de profesores le ha sacado la mugre al ministro injustamente. No sé el colegio de profesores lo que pretende, francamente, pero bueno, ese ya es un tema de psiquiatra, digamos. ¿No? No, yo quería tocar el tema que es inédito y puede ser un signo de los nuevos tiempos. Ciudadano auditor. El Tribunal Constitucional, que a todo esto todo indica que va a desaparecer y se va a reemplazar por una sala en la Corte Suprema, pero Corte Constitucional se va a llamar, parece. Claro, pero el Tribunal Constitucional, con la reforma del presidente Lago, se cambió con lo que venía antes y quedó con 10 personas. Esos son los ministros del Tribunal Constitucional a partir del 2005. De esas 10, 3 las designa el presidente de la República, cualquiera sea. 3 la Corte Suprema, ahí llevo 6. Y 4
el Congreso, por una doble vía. 2 directamente por los senadores y otros 2 por los diputados, pero que pasan a revisión de los senadores. Ahí están los 10. ¿Qué es lo inédito? Hasta ahora, esos 4 que designaba el Congreso estaban completamente acordados por las coaliciones políticas. Es decir, normalmente se había que elegir a 2, uno más de centro derecha y el otro más de centro izquierda, por así decirlo. Bueno, estaba todo impecable hasta que el Partido de la Gente propuso a Carmen Gloria Valladares. ¿Se acuerdan de aquella, Sí, ¿cómo aquella olvidarlo? abogada que dirigió la primera sesión de la convención? Entonces se rompió el binominalismo, porque la derecha, Renovación Nacional en particular, propone al exdiputado Fuenzalida. La Democracia Cristiana propone a una profesora de Derecho de apellido Precht. Hasta ahí todo impecable porque el acuerdo político era, bueno, se vota por, se me olvidó el apellido, se vota por el de derecha y por la candidata, pero Fue en salida. fue en salida. Pero Gonzalo ahora fue en salida. Uy, justo se quedó pegado. Ahí sí. Dijiste Gonzalo bueno, fue en salida y te pegaste. Ahora sí. No, dije, surgió este nombre que me opinión es muy valorado y puede romper el binominalismo. Ya no, ya. ¿Qué pasó? No, pasaron la abogada y fue en salida. Y fue en salida. A mí me gustaba Carmen, que no he visto los detalles de la votación, pero me gustaba la Carmen Gloria Valladares. Ya, pero esto lo hablamos hace tiempo, Francisco, ¿te acuerdas? En medio de tanto cuestionamiento. Está diciendo Pancho que el hecho de que se proponga ya rompe esa la cosa lógica. Claro, Claro, pero... ¿por qué se proponen estos nombres, ciudadano auditor? ¿Por qué fue en salida? Más allá de la persona fue en salida. Porque hay que reemplazar a un ministro actual de apellido Romero, hijo del senador Romero de Antiguo Renovación Nacional. Entonces, hijo, no tenía idea. Es como el cupo de Renovación Nacional. ¿Y por qué la abogada Precht por la Democracia Cristiana? Para reemplazar a Gonzalo García, que era el cupo de la Democracia Cristiana. El problema de los cupos es que un tribunal constitucional, en mi opinión, debiera apostar por sobre los cupos. Bueno, no ocurrió. Me acaba de decir la Isabel que primó la lógica de bloque. Debiera primar más bien un equilibrio como en otros países cuando se habla de jueces conservadores versus jueces liberales. Conservador en el amplio sentido de la palabra, liberal en el amplio sentido de la palabra, ¿cierto? Como más amplio. En Estados Unidos. Estados Unidos. Y otros países también que tienen cortes como eso, Corte Suprema. O sea, que debería pasar algo parecido al Banco Central, porque tú dices, allí, cuando en el Banco Central eligen y se fijan en más o menos las tendencias, dónde está el corazoncito, pero nadie ni siquiera pondría en duda sus capacidades, su trayectoria, son personas respetadas transversalmente por lo que han hecho en línea de ese trabajo, no en otros. Claro, ¿Por qué no están los mejores abogados constitucionalistas ahí? Claro. Sabemos perfectamente que hay muchos, y no ex parlamentarios u otros. Ya, pucha, viste, se nos acabó el programa. Tiene un currículum en ese sentido y de mucha academia y me da la impresión que es muy especialista. Ya nos tenemos que ir, estamos furiosos. Nos vamos indignados. Salvo con Isabel, porque nos acompañó. Isabel Plan, muchas gracias. Como siempre. Bueno, ciudadanos, nos vemos mañana. Ya nos vamos. Se acabó. ¿No vuelve Chalper? Si la vida quiere, si la vida lo decía así. Ya, un abrazo muy grande. Gracias. Chao. Hasta mañana. Chao.